fe. Una fe activa o activa tu fe, si no sea el caso. Pero este mensaje es consecuente a lo que yo le hablé la semana pasada. Recuérdese que la semana pasada yo estuve hablando acerca de que Dios es. Nadie vino la semana pasada. ¿Dios es qué? No, Dios es primero. Yo creo que se lo predico otra vez, ¿no? Para que no se les olvide. Pero hablamos la semana pasada de que Dios es el primero y que Dios es todo. Yo no puedo pretender que Dios sea primero, ¿verdad? Y poniendo escala de Dios, mi esposa, mis hijos, y lo pongo en esos términos cuando Dios no está en mi casa, cuando Dios no está en mi trabajo. Entonces Dios es primero, pero Dios es el todo en mi vida. Yo les hablaba de que la razón que nosotros nos congregamos es porque es la manera que lo hicieron los primeros cristianos, los apóstoles. Dice Pablo, cada primer día de la semana, cada uno aparte, conforme propuso en su corazón. Entonces, el primer día se reunían. ¿Cuál era la razón? Para no judaizar a los nuevos convertidos, a los gentiles. Para no judaizarlos, empiezan a juntarse el primer día de la semana y tenemos respaldo para esto. Y nosotros entendemos que si Dios es primero, yo no le doy lo último, a Dios le doy lo primero. El primer día de la semana yo vengo delante de Dios porque mis primeras fuerzas son para Él. Primera economía es para Él, mi primer tiempo es para Él, porque Él es primero y Él es todo. Y medito sobre este tema, no crean que se me olvidó el versículo que leímos, pero lo voy a tocar más adelante. Y quiero hablarle acerca de la fe, porque dice el capítulo 3, si alguien puede cerrar la puerta, por favor. Si dice el capítulo 11, de Hebreos, el versículo 1 dice acerca de la fe, dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es que yo estoy convencido de algo que no puedo ver, pero llegará. El versículo 3, y este versículo 3 contradice los libros que usted leyó en la primaria o la secundaria, porque el versículo 3 dice, y entendemos pues por la fe que el universo fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, contradice, como le dije, porque dicen los libros de texto en la primaria o la secundaria que la materia de la nada no reproduce nada. Que este universo se produjo de una materia que chocó, una explosión, el Big Bang, y entonces existe el universo. Pero nosotros entendemos por qué, por la fe. Ahora, ¿por qué es por fe? Porque usted miró cuando Dios empezó a hacer la creación. Es por la fe. Por la fe yo entiendo que Dios hizo las galaxias, hizo los planetas, hizo el planeta Tierra, hizo los cielos. Por la fe yo entiendo que Dios hizo todo. Hermano, la fe es algo que está puesto en nosotros y que tiene que ser algo que está activo constantemente. Hay un escritor de un libro, no le voy a decir el tema porque si usted es muy religioso va a decir, no, ese que escribió ese libro no es de Dios. Pero este hombre escribe un libro que se llama No es por vista, es por fe. Y él escribe este libro inspirado en una película llamada Peter Pan. No sé si usted se recuerda a Peter Pan, pero la nueva, no la de caricaturas, la nueva, lo que es como película. Y se me hace interesante escuchar el promo que él hace para este libro, porque él dice que Dios le habla a través de esa película, y es así. Dice que él empieza a ver cómo llega. ¿Sí se recuerda la película? Pues llega Campanita, llegan del país de nunca jamás, y llegan y Peter Pan había crecido. Ese niño que antes iba al país de nunca jamás y peleaba con Capitán Garfio, ahora este niño creció y se le olvidó todo. Entonces viene otra vez, hay problemas otra vez con el Capitán Garfio, viene Campanita, vienen algunos y se llevan a Peter Pan al país de nunca jamás, pero se le había olvidado todo. Todo se le había olvidado a este joven porque creció. Entonces lo interesante de esto es que nosotros, conforme va pasando el tiempo como hijos de Dios, y escucha esto es lo que quiero transmitir, parece como que se nos va olvidando usar la fe, porque vamos creciendo, porque mira, cuando llegaste a Cristo, y ya no lo voy a compartir más para que si quiere leer el libro lo lea, estoy en mío, pero cuando llegaste a Cristo, empezabas a usar tu fe, tú decías, solo que yo tengo fe de que se me va a quitar el dolor de cabeza. Llorabas el dolor de cabeza, Señor, yo tengo fe que va a venir mi pareja, yo tengo fe para finanzas, pero mira qué interesante.
empresa, te vino la pareja, vinieron las finanzas, empezaste a crecer en Cristo y empezaste a usar menos tu fe. Estamos en un país que usa poco la fe. Estamos en tiempos donde la fe se usa poco. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero como estoy en un país de primer mundo, por decirlo así, y tengo un trabajo estable, entonces yo no necesito tanto, por decirlo así, y es la razón que quiero transmitir este mensaje, no necesito tanto creer que Dios proveerá, porque al fin y al cabo ya trabajé 40 horas, entonces llegará un cheque. Entonces la gente deja de usar su fe y empieza a usar la vista. Y empezamos a caminar por lo que estamos mirando. ¿Me doy a entender este? Ahora, como hijos de Dios, empezamos creyéndole todo a Dios. Ahorita estábamos cantando la canción de Puedo imaginarme. Ahora, hermanos, realmente ni siquiera yo puedo imaginarme cómo será aquel día. Dice primera carta a Juan, capítulo 3, dice: hijitos, ahora conocemos en parte, pero aquel día, y habla de cuando aparezca Cristo, le conoceremos cara a cara y conoceremos como Él es. Hermano, realmente ni siquiera nos imaginamos un poco cómo será aquel día que lleguemos delante de Dios. Ahora, pocos usan su fe para imaginarse aquel día. ¿Usted se imagina aquel día? Ahorita el hermano preguntó algo, yo me recordé algo como chistoso. Dice: ¿cuántos quieren ir a la presencia de Dios? Y algunos dijeron: amén, sí. Pues muéranse, ¿no? Porque pues solamente llega a la presencia de Dios y nos morimos. Eso lo usa un hermano como chiste, pero la realidad es esto. La realidad es que nosotros usamos nuestra fe y nos transportamos. Será glorioso. El apóstol Pablo es uno de los apóstoles que habla más de la fe que ningún otro, no que no tuviera, habla más de la fe. Y el apóstol dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Ahora, esto es por fe, amados, porque cualquiera diría: si yo estoy sentado, ¿qué no? Pero en posición, yo estoy sentado ¿dónde? Juntamente con Cristo. Entonces, cuando yo entiendo esto, dejo de ver mi situación desde aquí y empiezo a ver cualquier situación desde allá, sentado juntamente con Cristo. ¿Me doy a entender? ¿Sí? O sea, mi idea es que usted me entienda, porque si usted no me entiende, pues me voy más despacito, me regreso. Yo quiero que usted capte el concepto de por qué tenemos que tener una fe activa, una fe activada. ¿Verdad que tenemos en el teléfono unos settings ahí que usted le pone ahí y tiene si quiere el Wi-Fi o no quiere el Wi-Fi, quiere tener Bluetooth o no quiere Bluetooth? Bueno, eso aplíquelo a su vida. Usted su fe tiene que tenerla activada. Porque si usted camina por la vida sin fe, entonces, hermano, no podremos avanzar. Y sigo con el tema. No podremos avanzar los 11 meses del año que nos quedan adelante con nuestra fe apagada, desactivada, una fe que no sirve. Ahora, yo le voy a preguntar y sea muy sincero: ¿cuántos tienen fe aquí en este lugar? ¿Realmente tiene fe? Ahora, ¿en qué tiene fe? Porque todos creemos en algo. Y la Biblia dice que a todos se nos dio una medida de fe. Entonces, todos tenemos fe. Algunos hemos puesto nuestra fe en Dios, algunos ponen su fe en el dinero, algunos ponen su fe en el trabajo. Y poner la fe en algo es creer que ese algo existe y me provee y está allí. Entonces es necesario que estos meses que nos quedan de 2019 podamos caminarnos con fe para que podamos crecer en diferentes áreas, como cristianos, como esposos, como padres. En cualquier área que usted se mueva. Para el cristiano, la fe debería ser su primera opción. Si usted quiere hacer un test y está usando su fe, ¿cómo es usted cuando se queda sin recursos? La semana pasada se recuerda que le dije: yo nunca he visto un águila o una paloma que se esté quedando pelona, usted nerviosa porque ya viene la renta, ya vienen los biles, ¿qué voy a hacer? No, ¿por qué? Y escucha esto es importante, porque dice que vuestro Padre les provee a ellos. Ahora, no el Padre de las aves, vuestro Padre. Ahora, si mi Padre, vamos a ir al contexto familiar. Yo tenía un perro, yo lo tengo, pero yo tenía ese perro, y si yo proveía para ese perro, que no era mi hijo, ¿me doy a entender? ¿Cómo no proveeré para mis hijos? Entonces, si nuestro Padre, dice Jesús, dijo, si nuestro Padre se ocupa de las aves, que no son sus hijos, escucha, esto es creación de Dios, cuanto más se va a ocupar de nosotros. Entonces, si nosotros no adoptamos el concepto de fe, estoy pasando situación difícil, ¿qué tengo que hacer? Activar mi fe.
Dios proveerá. Pero si en el momento dices, no sé qué hacer, y empiezas a llamar, empiezo a ir al banco y empiezo a endeudarme, y ya que está bien endeudado, entonces dices, Dios, y dice Dios, ¿para qué te endeudaste? ¿Por qué no clamaste a mí primero? Es necesario que este tiempo que nos queda de este año podamos vivir con una fe activa, haciendo así una forma de vida que refleja que por la fe es que yo vivo de tal manera. Dice el versículo 6 del capítulo 11 del libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero que usted capte bien este concepto. Sin la fe no es difícil agradar a Dios, es imposible. Y dice así, es imposible agradar a Dios porque Él es galardonador de los que le buscan, y nosotros le buscamos porque creemos que hay un Dios. Entonces yo necesito tener una fe que refleje que yo creo en Él. Voy a ponerle una plataforma para lo que quiero enseñarle esta noche. Estoy poniendo unas bases, porque hay conceptos que nosotros tenemos erróneos por predicadores, predican condenación. Yo nunca lo haré porque eso no es evangelio. Predicadores que siempre están apuntando el pecado de la gente. No fuimos llamados a eso de ninguna manera. La Biblia no lo enseña así. Pero quiero preguntarle algo. Cuando Adán peca, ¿se desconecta la relación con Dios? ¿Se desconecta la relación con el hombre? ¿Fue así? No. ¿Cuántos dicen que sí o cuántos dicen que no? ¿Sí se desconectó? Creo que ese es el problema, que nosotros pensamos que cuando nosotros pecamos, porque el pecado nos separa de Dios, eso es Biblia. Pero escucha, esto es importante, y va un poquito en lo que decía, no sé si caballero, lo que dijo Ángel en la escuela dominical. Pero cuando el hombre cae en pecado, nosotros pensamos que es separado completamente de Dios. Ahora, si eso fuera cierto, entonces el libro de Génesis, ¿por qué dice que Abel le trajo una ofrenda a Caín? Que Abel le trajo una mejor ofrenda que Caín a Dios. Entonces Dios, aunque el hombre ha caído, aunque el hombre ha pecado, Dios siempre ha buscado que el hombre esté cerca de él. Encontramos un Enoc después de la caída. El pecado había entrado y encontramos un Enoc que caminó con Dios 365 años. Después de la caída encontramos un Abraham que dice la Biblia que es amigo de Dios. Entonces, si el pecado nos separara completamente de Dios, y repito, es que no estoy poniendo una base doctrinal, le estoy diciendo que nuestros errores nunca han limitado a Dios para que se separe de nosotros y no camine con nosotros. Y repito, no estoy poniendo una base doctrinal, no digo, hermano, apoya que la gente peque. No, porque cuando tú entiendes esto y crees que le hay, empiezas a caminar, porque lo dije antes de esto, empiezas a caminar de una manera diferente. Pero Dios, aunque hay pecado, Dios ha tratado de acercarse a nosotros, y se lo compruebo. Yo soy prueba de ello. Estando muerto en delitos y pecados, como dice Efesios 2, borracho, parandero y jugador, Dios me amó y me rescató y me restauró y me dio vida. El problema es que ahora queremos condicionar a la gente y le decimos, primero tienes que estar bien para que te acerques a Dios. Entonces la gente camina pensando, yo tengo que estar bien, si no, no puedo ir a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes nos han encontrado así? Yo no voy a la iglesia porque estoy mal. Sonso, por eso necesitas ir a la iglesia, porque estás mal, para que Dios te arregle. No es así que nosotros necesitamos de Dios, porque estamos mal, estamos aquí. Alguien me dijo, no, es que en tu iglesia van puros esto y puro lo otro, ahora son santos. Exacto. Y les he dicho esto antes, si la gente agarra palos y le da forma y se hace un santo, y agarra tierra y le echa agua y lo molda al barro y hace un santo, y agarra bronce y agarra oro y se hace un santo, ¿por qué nuestro Dios no puede agarrar gente imperfecta y hacerlos santos? Entonces, pero es por la fe que yo entiendo. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, yo entiendo que le he regado, pero yo sé que hay un Dios que me puede perdonar y me acerco, y ese Dios no lo rechaza. ¿O usted cree que Dios lo rechaza? Mire, hermano, esto que le estoy diciendo es por una
mensajes fariseicos en las iglesias. Es que si usted no es santo, que si usted no hace esto, si no usted no hace el otro, si tú no te pones esto, tú no te pones aquello, o no cumples, si no haces, no te puedes acercar a Dios. ¿Quién dijo eso? Lo pongo más sencillo. David. Levante la mano, ¿quién le gusta el rey David? ¿Quién dice, wow, ese es un hombre de fe? Sea sincero. Levántela, no sea tímido. Ok. Ven, hermano de rojito. Él va a ser David hoy. Ok. Estamos hablando de una fe activa. Y repito, no estoy acusando el pecado de nadie, pero estoy diciendo que la fe es la que me hace cambiar. Hermano David hoy. ¿Te gusta? Hermano David fue el Hades. Ok, él es David. Es mi hermano, ¿no? Entonces, él es David y a usted le gusta que sea David y a él le gusta ser David por lo que Hebreos dice de él. Pero ¿qué si fuéramos a la historia de David? Y yo les dijera, hermanos, vamos a poner en disciplina al hermano David porque miró a Betsabé y pues usted ya sabe. Y vamos a poner en disciplina y le vamos a dar policía porque el hermano David mandó matar al que era esposo de Betsabé, hermanos. Entonces, yo le aseguro completamente que usted ni siquiera se sentaría al lado del hermano David. ¿Estoy mal? Ahora, pero ni siquiera Dios se apartó del hermano David. Porque él dijo, contra ti, solo contra ti, oh Dios, he pecado. Y mira, hermano, ¿sabe por qué lo estoy grabando? Porque quiero que me critiquen, pero ¿saben por qué? Porque eso es lo que la Biblia enseña. Y dijo, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y sabe por qué David? ¿Por qué Dios no se alejaba de David aunque David había regado? Porque él nunca dejó de buscar a Dios. Nunca dejó de buscar a Dios. Entonces, como él buscaba a Dios, ¿por qué lo buscaba? Por la fe, porque creía que le había. Entonces, como él nunca dejó de buscar a Dios, Dios es galardonador de los que le buscan. Y Dios, en el Nuevo Testamento, Sansón, ¿cómo es que Sansón? Y le presentamos a los niños. Si trajéramos al hermano Sansón ahorita y dijéramos, bueno, hermanos, el hermano Sansón vamos a poner disciplina porque se casó con una mujer que no viene a la iglesia, hermano, no tiene membresía, no ofrenda, no diezma, se está portando mal el hermano Sansón. Entonces es necesario que lo pongamos en disciplina y si no entiende, hermano, lo vamos a correr. Pero ¿qué más hizo? Y mira, le dijeron que nosotros cristianos no tomamos, se echó unas hermano Sansón. Y aparte que se echó unas hermano Sansón, anda muy creído, cree que las fuerzas son de él. Y la niega y todo y sigue creyendo que Dios, pero el juicio de Jehová va a caer sobre él. Pero Sansón, en el final, no estoy justificando el pecado y lo vuelvo a repetir, pero Sansón al final de su vida, ¿sabe qué hizo? Si me dieras otra oportunidad. ¿Y por qué Dios lo corona? Y digo corona porque lo pone en la galería de la fe. Y lo pone allí porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces Sansón viene y dice, Dios, si me das otra oportunidad, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú puedes perdonarme, yo sé que tú puedes hacer que yo cumpla el propósito, aunque haya hecho todas estas regazones. ¿O quién no la ha regado, pues? ¿O quién no la? Dígame aquí, hay uno que no la ha regado, pues está en un lugar equivocado. Aquí es un puro defectuoso. Pero si usted se cree muy santo, muy puro, yo le doy el teléfono de pastores de iglesias cerca que creen que son puro pedigrí. Y sí es puro pedigrí. La religión está alejando a la gente de Dios y la fe te acerca a Dios. ¿Estoy diciendo algo que no está bien? Le doy algo más fuertecito. Rahab, la ramera. La mejor. Fíjese que esta mujer ni siquiera era el pueblo de Dios. Y esta mujer ya se había acercado a Dios en fe porque no hemos oído de ese Dios. Y yo creo que ese Dios es más poderoso que el Dios de Jericó. Así que yo confío en ese Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Y hubiera estado Pablo ahí, le dijera, creo en el Señor Jesucristo, se va a sacar un a tu casa, y me agarro de esa promesa, pero Rahab la ramera, hermano, está en el libro de los Hechos. ¿Por qué trae todo este contexto? Porque hay gente hoy en el siglo XXI pensando, es que Dios no me puede usar, es que me da pena acercarme a Dios, me da pena ir a la iglesia, me da pena que oren por mí, me da pena pasar verdad porque usted sabe lo que trae guardado, y deja de usar su fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, si usted no usa su fe, pues está diciendo, Dios no me puede perdonar. Eso es fe. Dios no me puede usar, Dios no me puede restaurar. Por eso mi fe tiene que ser una fe activada, una fe que está caminando. Romanos capítulo 13 y versículo 11, pongan atención en esto. Dice que no hay quien busque a Dios ni a uno. Ni uno busca a Dios. Salimos a la calle y no encontramos gente que diga, yo voy a conocer a la iglesia, quiero buscar a Dios. Ni uno solo. ¿A quién le nació desde que escuchó de Cristo y se enamoró y dijo, yo voy a servir? Nadie, hermano. Todos los que estábamos aquí decíamos que no queríamos nada con Dios. Si usted dice que no quiere nada con Dios, ya lo dije la otra vez, usted es candidato nato para servir a Dios. ¿Por qué? Porque nadie queríamos nada con Dios. Le andábamos huyendo y decíamos que no, pero ten cuidado, porque tú al estar en este lugar es que Dios ya te echó el ojo y Dios va a terminar lo que ha comenzado contigo. Amén. Es por la fe, es por la fe y la gracia que nos acerca. Romanos capítulo 12 y versículo 3 dice, conforme a la medida de fe que Él repartió a todos. Esto es importante porque a veces creemos que hay gente más especial que otros y creemos que Dios le dio más fe a uno y le dio más fe a otro. Yo me apunté unos versículos, quiero que los anotes, porque esto no me entraba en la mente en estos días, entre ayer y hoy. Mateo 6:23, la semana pasada hablamos de eso, de buscar el reino de Dios, y el contexto de eso es los afanes de este mundo. Y Jesús le dice, ¿por qué se afanan hombres de poca fe? Le está diciendo a los discípulos. ¿Usted ha escuchado esa parte usted? En el capítulo 8, versículo 23, se levanta una tempestad. Jesús está dormido en la barca, lo despiertan porque sienten que se mueren y le dicen, hombres de poca fe, les dice Jesús. Capítulo 14, versículo 31, Pedro se está hundiendo y se para y Jesús lo llama, se está hundiendo Pedro, levanta la mano, lo saca a Jesús y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Capítulo 16, versículo 8, los discípulos llegan al otro lado de donde estaban cruzando en la barca, llegan y empiezan a pensar uno al otro. Jesús acababa de hacer un milagro, multiplicó los panes y los peces, y llegan al otro lado y dicen, no trajimos nada. Los afanes tenían hambre y no trajimos pan. ¿Para qué? Bendito querían pan si traían al que multiplicaba todo el pan. Y les dice, ¿por qué caviláis en vuestro pensamiento y pensáis, hombres de poca fe? Mateo 17, versículo 20. Trae un muchacho que siempre decimos, esta generación no sale sino con ayuno y oración, y le dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, oh generación incrédula? Y les dice, hombres de poca fe. Y les dice así, mira, le dice, y si tu fe fuera como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate del mar, y este se echaría. ¿Por qué le mencioné estos versículos hablando de la poca fe? Porque si Romanos capítulo 12 y versículo 3 me dice a mí que a todos se nos dio una medida de fe, y luego Jesús, por lo menos en 5 ocasiones que apunté en la mañana, le dice a sus discípulos, hombres de poca fe, si la fe que Dios nos da a cada uno, a unos fuera poca y a unos fuera mucha, los discípulos tendrían el derecho de decirle a Jesús, ¿por qué te quejas de mi poca fe si esa fue la poca fe que tú me diste? ¿Le había prestado atención a eso? Entonces, si Jesús dice que tengo poca fe, y Romanos 12:3 que dice que se nos repartió una medida de fe, entonces, ¿por qué te quejas? Podría decir Pedro a Jesús, ¿por qué te quejas de mi poca fe si esa fue la fe que tú me diste? Entonces, a través de los
enseñado que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, ¿usted sabe cómo es el granito de mostaza? Pero sabe que el problema es que han enfocado en el tamaño del grano de mostaza, pero lo leí y lo leí y lo leí y nunca Jesús habla del tamaño del grano de mostaza. Les dice hombres de poca fe. Tienen fe, pero su fe es poquita, ¿no? Y luego les dice, y si su fe fuera como un grano de mostaza, entonces esa poquita alcanzaba, ¿no? Y creo que el canto, no estoy seguro si el canto, pero hay un canto que dice, si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, nunca está hablando del tamaño. Le dije a mi esposa, no sé si las tienen las fotos, ¿se lo olvidaste? Pero para el que no sabía, la mostaza, dice Marcos, que la mostaza es la más grande de las hortalizas. Entonces cuando tú vas, googleando, tú vas en el Google y tú pones mostaza como hortaliza, tú vas a ver que son como unas hojas de arúgula, una lechuga. Y usted mira que la mostaza usted la siembra y empieza como una lechuga, como una hortaliza. Pero si usted la deja, empieza a crecer, empieza a echar flores y empieza a crecer. Y se empieza a hacer como unos matorrales. Y empieza a hacer ramas de gruesas como un brazo, dice las referencias. Pero si usted la deja tanto, crece hasta llegar a ser como un grande árbol. Y dice Mateo que es como un grano de mostaza plantado y que crece y que los pájaros van y hacen nido en ella. En otras palabras, Jesús no estaba hablando de que si su fe fuera tan poca puede hacer cosas grandes. No lo dice la Biblia. No dice del tamaño. Dice si su fe fuera como un grano de mostaza. Jesús está hablando de proceso. Si su fe fuera como un grano de mostaza que es sembrada y crece y crece y crece y crece, a eso se está refiriendo Jesús. Entonces cuando yo no tengo una fe activa, sembrada, que crece y crece, ¿qué va a pasar? Cada año será lo mismo. Hace un poquito más de un año prediqué un mensaje que se llama, lo tenemos en Google, puede buscarlo, se llama La Fe de todos los tiempos. Un mensaje completamente diferente a este mensaje, pero habla de la fe. Y ahí yo hablo que todo puede pasar de moda menos la fe. Vístase como quiera, pero la fe es necesaria. Ahora, ¿por qué es necesario volver a hablarle después de un año acerca de la fe? Porque es evidente que no estamos usando nuestra fe como debiéramos, si no, no estaríamos en el lugar que estamos. ¿Y sabe por qué lo digo? Simplemente hablando de reino, de iglesia. Si nosotros tuviéramos una fe en proceso que crece y crece y crece y no dudáramos en nuestro corazón. Yo me he encontrado con gente en este pueblo, gente que ha venido a esta iglesia y lo único que he escuchado me dicen así, aquí no se puede, aquí es así, aquí la gente no quiere. ¿Y por qué? Porque no hay una fe que está creciendo. Es un concepto conforme a la vista, pero no es por vista, es por... Entonces mi vista dice que la gente no quiere, pero mi fe me está diciendo que el reino de Dios ha sido plantado en este pueblo y tiene que crecer, y tiene que crecer, y tiene que crecer, porque ese es el proceso de la fe. Ese es el proceso del reino de Dios. Ahora nuestra fe es atentada todos los días. Ni más ni menos en la mañana llamo a una persona, le texteo a otras en estos días pasados y veo que no quieren más servir a Dios y andan batallando y me detengo y le digo, Dios, tú me dijiste que fuera a ese lugar, tú me dijiste que va a hacer cosas grandes y yo veo gente que no quiere. ¿Por qué? Porque mi fe está siendo atacada. Pero cuando yo entiendo que el reino de Dios crece y crece y crece, entonces, ¿qué me queda? Decir, Señor, yo no puedo ver lo que tú estás haciendo, pero tu reino está creciendo. Amén. Marcos capítulo 9 y versículo 24 dice, Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Tú crees que tu hijo puede sanar? Qué interesante esto, Señor, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Yo creo que deberíamos sincerarnos más con Dios y decirle, ¿sabes qué? Ahora sí, estoy pensando que sí creo, pero ayúdame. ¿Y saben cómo ayuda a Dios? Con respuesta. Ayuda mi incredulidad. ¿Qué vas a hacer? Voy a sanar a tu hijo para que veas que yo soy el sanador. Voy a proveer esa
lechuga, la dejaron, y ahora ya creció. Y mira, ahora es un árbol donde se cumple la escritura que los pájaros pueden ir a poner su nido allí. Si tu fe fuera como el grano de mostaza, pero no del tamaño, quítate eso de la mente. Si tuviera fe como un granito de mostaza, ya es un granito de mostaza, se moverá, no, nada de eso. Si tuviera fe que crece y crece y crece, hoy creí para que se sane a mi hijo, mañana creo para que se sane esto, mañana creo que Dios provee esto, mañana creo por la empresa, y crece, y crece, y crece. Señor, ayuda a mi incredulidad, y su hijo fue sanado. La década pasada, vuelvo al versículo que leímos, voy a terminar esto. El versículo que nosotros leímos fue Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia, y Jesús lloró. La década pasada escuché, porque ya no he escuchado mensajes de esto, pero casi cuando me convierto luego, 2010 más o menos, anduvo predicando esto. La resurrección de Lázaro. No sé por qué, lo escuché muchas veces de diferentes maneras. Pero escuché a un muchacho, a lo mejor los que eran pecadores antes se acuerdan de este D'Alessio, ¿se acuerdan de este Ernesto D'Alessio se llama? Es hijo de la Leona, ¿no? De la D'Alessio. Y él predica un mensaje que llamó mi atención, y él predica el mensaje, la causa por la que lloró Jesús. Y atrapó mi atención. ¿Qué es la razón que Jesús lloró? Algunos predican de esta manera y dicen, porque Jesús, 100% Dios, 100% hombre, entonces Jesús estaba muy triste porque se murió su amigo. ¿Sí escucharon ese mensaje? Bueno, sí, pues se murió su amigo Lázaro. Lo interesante de esto, que algunos dicen que lloró por una cosa, lloró por otra, porque tenía sentimientos, porque le dolían. Lo interesante es que él nunca deja de ser Dios. ¿Por qué yo lloraría por algo que al rato yo sé que estará? O sea, si Jesús les dice, deja otros 2 días para ir a atender a su amigo que estaba enfermo, y tarda otros 2 días para ir, sería poco irónico, ¿no? Que lo deja morir y luego está llorando. ¿Por qué llora? Porque lo dejé morir. ¿No se le hace un poquito irónico? Entonces, llega Jesús y dice, y Jesús lloró, y algunos dicen, ¿y por qué lloró Jesús? Pero si usted analiza los versículos antes, previamente Jesús le dice a Marta, ¿qué no te he dicho? Que si crees verás el reino de Dios. Y Marta le dice lo siguiente, le dice, sí Señor, sabemos que cuando venga tu reino, en otras palabras, sí creemos en ti, pero ahorita no, vamos a creer en ti en otro tiempo. Entonces la razón que este muchacho D'Alessio, le doy crédito porque de ahí viene la idea, él dice que Jesús lloró por la incredulidad de la gente, la incredulidad de María, la incredulidad de Marta. O sea, en otras palabras, tanto tiempo había estado con ellos, tal vez habían compartido tardes juntos, tal vez habían pedido pizza para ver una película, tal vez tanto conocían quién era Jesús, y en el momento de la prueba dudan, no, Jesús, tú no puedes hacer, ya se murió, ¿qué puedes hacer? Entonces, esto es importante, amados, porque la incredulidad nuestra es la que está limitando que podamos ver las cosas grandes en Dios. Sí, Señor, yo sé que me salvaste, pero pues es que no me he portado muy bien y yo creo que ahorita tú no puedes hacer nada por mí. ¿Cuántos creen que Dios, por portarte bien, te ama? Efesios 2 dice, porque Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, como me amó tanto como estábamos muertos en delitos y pecados, y ahí te va, lo voy a terminar. No entendía yo por qué en el Nuevo Testamento podía estar alguien como David, que fue adúltero, que fue asesino, y podía estar Rahab la ramera, que ni siquiera era el pueblo de Dios, están ahí en el Nuevo Testamento, y puede estar Sansón, y puede estar Jefté, que se fue. La mayoría de los que menciona ahí tenían defectos al igual que nosotros.
Entonces yo pregunto, Dios, ¿qué es la razón que ellos pueden estar en el Nuevo Testamento si ellos vivieron bajo la ley? Y tu ley es tan estricta, y tu ley es tan rigurosa, y la misma ley que tú les pusiste, ellos la quebraron. Y entonces entendí que aunque ellos estaban bajo la ley, no vivían por la ley, vivieron por la fe. Abraham, aunque era un idólatra, cuando estaba en casa de su papá, le creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia. Subió de nivel de la fe. ¿Subió a dónde? A creer por fe. Y Rahab la ramera, aunque tenía una vida difícil, al creer en Dios, puso su fe más arriba y entonces dejó de vivir por la condenación a ser una mujer que vivía por fe. Y así David, y así Jefté, y así todos los que están en la galería de la fe de Hebreos 11 no vivieron por la condenación de la ley, vivieron acercándose a Dios, creyendo que Él es galardonador de los que le buscan. Eso dice la Biblia. En otras palabras, ya no sigas este año poniendo excusas. Yo no puedo hacer esto porque, hermano, primero esto. Acércate. Entre más te sigas alejando de Dios en ese pecado, en eso que estás haciendo, menos vas a estar justificado en la vida. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Buscad al Señor antes, ahora que está cerca. Tengo un primo que murió la semana pasada, 40 años. Yo no puedo decirle mentiras a la gente. No está en el lugar. No aceptó a Cristo. Vive una vida desordenada. Yo no creo que en el último momento se acordó y dijo, no, ahora sí me pongo cuenta con Dios y me voy. Amado, en un choque, ¿cuánto tiempo te va a dar para arrepentirte delante de Dios? Es triste. Busque al Señor ahora que hay tiempo. Quite esas excusas. Yo no puedo, primero voy a hacer eso. Nunca, no hay quien busque a Dios ni a uno. No te vas a poder componer por ti solo. Acércate a Él. Es la única manera yo acercándome a Dios para que su naturaleza me cambie. ¿O usted cree que los buenos consejos y la gente lo pueden cambiar? Porque conmigo nunca pudieron. El único que puede cambiar nuestro corazón es Dios. Amen. A través de la fe en Jesucristo. Amen. Yo sé que tengo defectos, yo sé, Señor, pero me acerco a ti y dice Dios, eso es lo que necesito. Yo no tengo duda que va a salir y la va a volver a regar en esta semana, pero espero que no es lo mismo que la regó esta semana pasada. Porque aquel que es redimido dice, Dios, yo entiendo que tú me perdonas, ayúdame a guardarme para ti. Y va a salir esta semana y ya me guardo de esta, pero el enemigo lo va a atacar por otro lado. Yo lo sé. Pero no deje de acercarse a Dios por la fe, por la fe. Vienen situaciones difíciles y se nos olvida que Dios puede hacer algo a nuestro favor. Si te salvó, ¿tú crees que no puede seguir obrando? Si te sanó de enfermedades terminales, ¿tú crees que Dios no puede seguir obrando? Amén. El problema es que nuestra fe es atacada por el enemigo y dice, no, sí, Dios te salvó y arregló tu casa y arregló tus hijos, pero ahora en esta enfermedad no te va a sacar, te va a dejar morir. Ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Padre. Critíqueme por predicar el Evangelio si quiere, pero esto es el Evangelio, que aunque estamos en delitos y pecados, y yo me acerco, Él me perdona. Y cuando yo entiendo que Él me perdona, entonces mi actitud cambia, porque he sido lavado con la sangre del Cordero. Vuelve a creer en Dios como un niño le cree a su padre. A menos que usted sea un padre mentiroso que sus hijos no le creen, entonces no ponga ese ejemplo. Pero
pensando en estos días cómo la mujer sirofenicia, si sigo hablando de la fe, la mujer sirofenicia se acerca a Jesucristo, y lo leí y dije, a ver, ¿qué pasa aquí? Y dice, Señor, mi hija está en esta situación, quiero que la sanes. Y Jesús no le respondió palabra. Jesús siguió caminando. Entonces me detuve un poquito allí, porque yo dije, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y esta mujer clamó y no contestó. Pero nosotros vemos que la mujer sigue clamando y sigue clamando y sigue pidiendo. Entonces Dios me hizo entender, de nosotros es el clamar, el tiempo de contestar es de Él. ¿Y sabe qué es lo que acelera los tiempos? Porque mira, esa mujer se acercó a Jesús y clamaba, ¿y qué era la razón o la excusa que le dio para no contestar su oración? Pues el tiempo. Pero nosotros vemos cerrada la historia que Jesús hace el milagro con su hija, aunque no era tiempo. ¿Qué es lo que aceleró el tiempo? La fe. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, Señor, y he estado clamando, y he estado, Señor, buscándote, dice, no es el tiempo, pero por mi fe, por mi búsqueda, por saber que Él es galardonador de lo que le buscan, Dios está presto a contestar las oraciones de sus hijos. Gracias. Es así. El problema nuestro es como clamé y no me contestó, Dios no me quiere, Dios no lo hará. Si nosotros sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, ¿por qué nuestro Padre no nos las dará? El problema de muchos de los que estamos aquí es que no creen o no se han creído que Él es su Padre. Tuvieron malas experiencias tal vez con sus padres terrenales y no lo han adoptado como Él como Padre, y no, me va a pagar como mi papá. Si yo pensara que nuestro Padre Celestial es como mi papá terrenal, pues estoy bien amolado. Pero no. Él es un buen Padre. ¿Y saben por qué hay oraciones que no te han contestado? Porque Dios no malcría a sus hijos. O sea, en otras palabras, Dios no te va a dar todo lo que tú quieres. Mi hijo me dice, dame todos los dulces del mundo. Loco, te pica los dientes. Pero un buen padre dice, no, hijo, sí te voy a dar, pero uno con dulces, porque te comes la bolsa. Es malo para ti. Tenemos un buen Padre. ¿Y cómo yo entiendo que Él es un buen Padre? Por la fe. ¿Cómo yo entiendo que no me acusa por mi pecado? Por la fe. Hay dos, tres que no les entra esto en la cabeza porque la religiosidad. No, es que esto, y es que el otro, y es que aquello. Lee la Biblia. ¿Sabe el versículo que dice? Es que Dios aborrece al pecador. En el contexto que lo está leyendo David, no aplica la gracia. Porque lo dice David, no sabe. Vuelve a creerle a Dios. Es año de creerle a Dios, que si Dios pudo coronar de favor a Rahab la ramera, cuanto más lo hará con sus hijos. ¿Usted se imagina a Rahab, no del pueblo, no es hija, en la galería de la fe? Y es un año que tiene que salir de nosotros la religiosidad. Lo buscábamos ahorita en la escuela mexicana, lo estábamos leyendo. Si el hermano cae en pecado, restauren. Yo no entiendo qué clase de gracia y de misericordia le han predicado a gente que alguien es encontrado en un error, ya no te hablamos, te vemos de lado, ¿no? O sea, yo no entiendo. Hermano, es que la Biblia dice que ni aún comáis con ellos, y sí, persisten en su pecado. Pero si ya Dios los restauró y están dando fruto de arrepentimiento y están caminando en la gracia, ¿quién soy